películas de ciencia ficción como Yo Robot nos empezaron a presentar un futuro distópico. Todo era ambiguo hasta que llegó ChatGPT. ChatGPT tiene hoy cerca de 57 millones de usuarios diarios. Pocas personas no lo conocen, se está volviendo tan común como buscar en Internet. Hemos empezado a ver empresas utilizando inteligencia artificial por todos lados. Empresas existentes la empiezan a usar para chatbots y una nueva era ha empezado. Se dice que estamos ante una nueva transformación industrial. El que no la adopte morirá. Pero ya llegamos al límite. ¿Qué sigue especialmente para las empresas? Hola, soy Mariano Rentería, soy vicepresidente de Ingeniería, apasionado por la tecnología y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas diversos de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, en esta ocasión tengo a Jesús Cisneros. Él es un emprendedor visionario con una sólida trayectoria en la industria tecnológica. A los 21 años cofundó Cubas, una empresa pionera en servicios de mensajería de SMS e infraestructura móvil, y desde 2007 hasta su exitosa salida en 2020, convirtiéndose en la primera empresa mexicana, específicamente de León, en ser adquirida por Twilio, una de las 10 principales empresas de tecnología a nivel mundial. Como director de operaciones en Cubas, lideró la estrategia comercial, gestionó relaciones con clientes clave y enfrentó los complejos desafíos legales y financieros y tecnológicos del mercado de tecnología. Actualmente, Jesús lidera Saptiva como director de operaciones y cofundador. Saptiva es una empresa dedicada a ofrecer soluciones personalizadas de inteligencia artificial generativa para la región de Latinoamérica. Con Saptiva, impulsa la creación de ecosistema de inteligencia artificial en la región bajo la premisa de proporcionar recursos que permitan a empresas de todos los tamaños generar tecnología con GenAI sin depender de actores externos. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al podcast. Es un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Mariano. Un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. La verdad es que tu programa me parece increíblemente interesante, sobre todo por la perspectiva desde la que abordas los temas. Entonces, encantado de estar aquí. Perfecto. Oye, pues, como le he estado haciendo ya desde que salió ChatGPT, le he estado pidiendo que me dé la introducción al podcast y para empezar le pedí que me diera 3 ventajas y 3 desventajas sobre el uso de la inteligencia artificial a nivel empresarial. Y bueno, ¿qué ventajas me dijo? Número 1, automatización de procesos. La inteligencia artificial permite automatizar tareas repetitivas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa. Ejemplos incluyen atención al cliente con chatbots y procesamiento automático de datos. Segunda ventaja, toma decisiones basadas en datos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden administrar grandes volúmenes de datos en tiempo real, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones estratégicas y optimización de operaciones. Tercera ventaja, personalización y mejora en la experiencia del cliente. La inteligencia artificial permite ofrecer experiencias personalizadas en marketing, recomendaciones en productos y atención al cliente. ¿Qué desventajas tienen del uso de la inteligencia artificial a nivel empresarial? Número 1, altos costos de implementación. Desarrollar e integrar soluciones de inteligencia artificial requiere de una inversión significativa en tecnología, infraestructura y capacitación de personal. Segunda desventaja, dependencia tecnológica y riesgos de seguridad. Un alto nivel de automatización puede hacer que las empresas dependan demasiado de la tecnología, exponiéndolas a vulnerabilidades de ciberseguridad o fallos técnicos. Y tercera desventaja, desplazamiento de empleos. La automatización impulsada por inteligencia artificial puede reducir la necesidad de ciertos puestos de trabajo, lo que genera preocupación por el desempleo y la necesidad de reentrenar a la fuerza laboral. ¿Cómo ves estas ventajas y desventajas, Jesús? ¿Te salen diferentes, más de lo mismo que hemos venido escuchando? Creo que la percepción generalizada. Eh, Cada uno de los puntos que mencionaste, creo que tiene muchos subclasificaciones hacia donde podemos empezar a ramificar o empezar a aterrizar cualquier tipo de análisis. Pero en general creo que lo que mencionaste, algunos las consideraría como ventajas, otras como desventajas y algunas como algunos factores que tal vez están más dentro de la percepción humana respecto de la capacidad o la integración que puede tener el uso de esta tecnología en los procesos del día a día. Entonces, creo que no podemos hablar de manera generalizada, ya hay que empezar a aterrizar algunas cuestiones a ejemplos prácticos, a casos específicos, para poder determinar si aplica cada una de estas resoluciones. Pero al final obtuviste una respuesta muy inteligente desde la base de conocimiento que tiene una inteligencia como ChatGPT, que pues es una red neuronal, vamos a decir, genérica, que básicamente es experta o conocedora en todo lo que la información le permite, ¿no? Entonces, igual y eso es interesante porque creo que de ahí se puede empezar a desprender muchas ideas específicas de lo que vamos a tocar hoy. Sí, me encanta cómo dices genérica, ¿no? Que hay que
y lo leí ahorita, yo no me acordaba de ese tema ahorita que leía tu bio, ¿no? Que decía Gen AI, y que es genérica porque busca especializarse en todo, ¿no? O sea, comparan a ChatGPT y todos los LLMs comerciales, como Claude, etcétera, de cuál puede resolver mejor un examen de un abogado o de un doctor o cosas de programación, ¿no? Pero es la misma inteligencia artificial siendo experta, entre comillas, en muchas cosas, lo cual la hace genérica y que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Claro, Este, claro, y sobre todo no, como seres humanos tenemos la tendencia, históricamente hablando, a sobrevalorar la tecnología en el corto plazo y ujú. a menospreciarla o a infravalorarla en el largo. ¿Qué significa esto? Que evidentemente esa primera oleada viene llena de enigmas, trae un velo muy, muy abstracto que básicamente difumina la claridad de y cómo puedo entender o cómo puedo conceptualizar la inteligencia artificial en este caso a casos de la realidad aplicada. Sí, y me gusta eso, ¿no? Porque dices algo del tema de largo plazo, y yo veo que muchas empresas estamos intentando ya a adoptar o a querer adoptar de forma más activa la inteligencia artificial. Yo no sé si viene un poco un tema de FOMO, aquí de Fear of Missing Out, Jesús, que está haciendo que las empresas o tú ves que sí hay una ansiedad en el mercado o no tanta. Creo que hay un común denominador en no solamente en las empresas en México y en Latinoamérica, sino a nivel global, que es entiendo el concepto de manera abstracta sobre la inteligencia artificial, como un poder computacional avanzado en esteroides, vamos a llamarle así, que nos ha permitido llegar a lugares donde no se había llegado antes. Esa parte está entendible y creo que el concepto ya está digerido por gran parte de la humanidad y por los diferentes líderes de las organizaciones. Sin embargo, eh, duramos alrededor de 6 o 7 meses haciendo mucha investigación sobre cuál es el uso, aplicabilidad y sobre todo las capacidades de poder pasar la etapa de fricción en Ujú. cuanto a la integración de esta inteligencia artificial a procesos en las empresas. Entonces, entiendo el qué, sin embargo, no entiendo o no he logrado aterrizar el cómo. Entonces, ahí es donde llega nuestra mano para poder justamente hacer un proceso que nosotros conocemos como handholding, ¿no? Que es básicamente acompañar, servir como vamos a llamarle copiloto, asesor para las empresas, de tal manera que puedan empezar a focalizar y determinar que estas herramientas se pueden aterrizar en procesos específicos. Ahora, ¿de dónde parte todo esto? Creo que algunas de las primeras ideas que compartimos con las empresas con las que hemos estado platicando es no necesitamos empezar a utilizar todas estas herramientas de una manera 0 a 100 en un tiempo corto de tiempo, sino lo que se necesita hacer es identificar cuál podría ser una buena mecha, cuál podría ser un buen caso de uso, cuál podría ser un buen flujo de trabajo o workflow en el cual pudiéramos sustituir un proceso humano para poder hacerlo más eficiente. Relacionado con uno de los puntos que mencionabas al principio que te comentó ChatGPT y que creo que era el último, se relacionaba con el tema del desplazamiento de las fuentes de empleo, ¿no? Creo que este es algo de lo que se ha hablado mucho en estos tiempos. Creo que no es tanto porque sea distinto a otras ocasiones históricamente hablando, sino simplemente porque la manera en la que se comunican las noticias hoy en día, pues evidentemente tiende a estar cargada de un cierto amarillismo, de una cierta carga dramática, precisamente porque creo que como seres humanos nos llama más o nos nutre ese morbo el ver la parte negativa, la parte que crea miedo, la parte que crea pánico, versus la parte que crea las ventajas. Sin embargo, podemos ver a través de la historia, y no me voy a ir tan atrás, simplemente me voy a ir, vamos a decir, del siglo XIX para acá, en el que pudimos ver una superaceleración o hiperaceleración en cuanto al desarrollo de tecnologías aplicadas, precisamente para hacer mucho más fácil la vida del ser humano. Entonces, hablemos, vamos a decir un ejemplo muy claro, la revolución industrial, la cual evidentemente en ese tiempo se hablaba de la máquina sustituyendo al hombre. Sin embargo, ya cuando lo vemos
70 años después nos damos cuenta que realmente las líneas de ensamblaje, la producción en masa, la industrialización de ciertos procesos, la maquila, la manufactura, etc., etc., se vieron beneficiados justamente por este acompañamiento. Ahora, ¿qué sucedió con toda esa población que antes estaba encargada de desarrollar estas tareas que eran 100% humanas o que tenían que ver con la capacidad que tenías o la habilidad que tenías como ser humano? Evidentemente lo que hizo fue, uno, considerar que estas máquinas lo que estaban haciendo es que estaban ayudando o complementando un esfuerzo que ya se hacía. Y segundo, nos dimos cuenta que pudo despejarnos la mesa, nos pudo despejar la mente, nos pudo despejar inclusive hasta la parte de la creatividad para poder empezar a enfocarnos no solamente en la funcionalidad, sino también en qué otras cosas puedo crear, dónde está mi inventiva, ¿no? Uno de los ejemplos también muy claros que vimos a nivel histórico y que realmente tuvo un impacto y ahora que lo analizas nos damos cuenta de lo ingenuos que éramos, fue en el nacimiento o la introducción del Excel, una herramienta que todos utilizamos día a día. No sé si por ahí, en algo del research que has hecho por ahí a nivel histórico, te has dado cuenta que más o menos a finales de los años 80, inclusive hubo manifestaciones, estás hablando de lugares como Seattle, estás hablando de lugares donde la parte financiera como núcleo de negocios tenía una relevancia muy importante desde la perspectiva de la contabilidad. Entonces, donde más se creó ruido fue en Estados Unidos, en el que se creó este movimiento, inclusive se crearon, no recuerdo si estaban contabilizadas ya alrededor de 18 asociaciones o cuerpos colegiados que eran de contadores o profesionales de la industria que estaban oponiéndose a la integración o al uso de la tecnología de Microsoft Excel, de las hojas de cálculo en la oficina. Entonces, el miedo que existía en ese tiempo era justamente que iba a sustituir a los contadores. Sin embargo, nos damos cuenta años después que realmente no hubo una sustitución, simplemente fue un acompañamiento. ¿Qué les permitió o qué puertas abrió el empezar a utilizar esta tecnología? Pues que evidentemente dejaron de arrastrar el lápiz, como decimos coloquialmente en México, y empezaron a enfocarse más en justamente detonar cómo hacer más eficientes, cómo optimizar las cosas que dejé de lado por estar arrastrando ese lápiz. Entonces, si lo entendemos como complemento, nos podemos dar cuenta que tiene muchísimas más ventajas que desventajas y sobre todo darnos cuenta que no podemos caer en esto que platicábamos al inicio, de supravalorar lo que nos puede dar ahorita, como tampoco podemos infravalorar lo que puede hacer a largo plazo. Entonces, otro de los ejemplos que creo que son muy, muy palpables es que si a finales de los 90, que ya existía una presencia de ordenadores, de computadoras de escritorio portátiles, evidentemente no de smartphones o de wearables, pero sí teníamos ya el uso de tecnología en múltiples procesos y le preguntabas a una empresa que fuera non-tech o que fuera no tecnológica o de base tecnológica si estaban utilizando computadoras para las tareas del día a día, no sé, vamos a imaginar un ejemplo como muy aterrizable, un taller mecánico o una tienda de abarrotes que decía, la verdad es que no lo necesito ahorita. Sin embargo, ahorita le preguntas a un negocio de esa misma índole si lo utilizan o no, inclusive hasta para tareas administrativas o meramente de control de inventarios o lo que tú quieras, pues evidentemente te vas a dar cuenta que ya es parte se hizo un pilar del funcionamiento de un negocio. Entonces, ¿cómo llegamos del miedo a la usabilidad y de la usabilidad al verdadero aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas? Pues dejando justamente que sucedan y sobre todo no verlas desde la perspectiva de la intimidación, sino verlas como es un producto humano, es un producto, una herramienta creada para poder incrementar o robustecer las capacidades que tenemos como organizaciones. Sí. Sí, yo un poco como la analogía, ¿no? Un poco, este, la analogía que utilizo yo con mi equipo de ingeniería es que les damos GitHub Copilot, ¿no? Le digo, yo uso esta analogía, ¿no? Tú eres un carpintero y tú tienes una caja de herramientas y tienes un serrucho manual, ¿no? Y existen, pues, sierras eléctricas, ¿no? A lo mejor no tienes las posibilidades económicas para comprar alguno, a lo mejor no te has capacitado, pero si yo te estoy poniendo en tu caja de herramientas una sierra eléctrica, intenta utilizarla. Deja de utilizar el serrucho manual, la otra te va a ayudar a ser más productivo. Entre más aprendas a utilizarla, mejor vas a hacer tu trabajo y entre menos la utilices, más trabajo te va a costar, ¿no? Entonces yo sí veo todavía, y justo hacia allá iba mi siguiente pregunta, ¿no? Hablábamos de un poco del FOMO o de la ansiedad por utilizar la inteligencia artificial, pero también hay un grado de escepticismo, Jesús. ¿Tú qué tanto ves que estén balanceados o ves más FOMO o ansiedad o ves más escepticismo de la gente en el uso
de la inteligencia artificial en su día a día, por ejemplo, en las empresas? Creo que tiene que ver mucho con la narrativa social y la manera en la que se ha percibido justamente todo esto a partir de una necesidad humana de buscar hacia dónde vamos. Estamos hablando que los procesos como tal de inteligencia artificial, identificados como inteligencia artificial, básicamente como una supercomputación dotada a partir de las capacidades que tiene un GPU, que GPU pues ya creo que ya es un concepto que está muy aterrizado por la mayoría de la población. Eh, Estamos hablando que ya alrededor de 2015-2016 tenía una relevancia importante. Sin embargo, evidentemente, después de la tecnocratización forzada de muchos de los ecosistemas pasando la pandemia, nos dimos cuenta que realmente la tecnología jugaba un papel increíblemente vital en cuanto al funcionamiento de la sociedad. Y estamos hablando de todo, desde los sectores financieros, administración gubernamental, sistemas de salud, políticas públicas, viajes, infraestructura, etc., nos dimos cuenta que realmente tiene una relevancia. Entonces creo que empezamos a ver o a buscar cómo es que la tecnología nos está ayudando, está solucionando problemas o qué tanto podemos realmente confiar en ella. Muchos de los esfuerzos que se hicieron para encontrar la vacuna en tiempos, vamos a decir, mid-2020, estamos hablando que vimos el resultado de la colectividad. ¿Qué es lo que podíamos hacer como ser humanos cuando todos estamos volteando a ver hacia el mismo lado? Entonces, lo único o el único concepto que nos pudo dar algo de paralelismo en cuanto a esa conceptualización, pues evidentemente es el tema de la tecnología. Entonces, ahora ya tienes a muchísima población o a gran parte de esa franja poblacional, que por cierto también está en una transición generacional bastante de mucho impacto o de mucha relevancia a nivel histórico. Y evidentemente eso nos hizo buscar ok, pongámosle más atención a la tecnología, pongámosle más atención a qué es lo que está sucediendo y qué relación tengo yo con esos avances que se están dando. Entonces, a partir de ahí, creo que sí se detona un FOMO de una manera disruptiva. ¿Por qué? Porque si ya en la última parte de la década de los años 2000 y todo lo que fue del 2010 al 2020, nos dimos cuenta que el segmento de los emprendedores, el segmento de la empresa ligera, de voy a crear una solución a partir de herramientas que ya existen, tuvo un detonante muy grande. Evidentemente, la cuestión del por qué el de al lado o los pastos del vecino que son más verdes está haciendo un mejor aprovechamiento de la tecnología que yo. Sin embargo, creo que al final del día, este FOMO pues pueden causar dos tipos de vertientes o dos salidas en algún momento, ¿no? Uno de ellos es la utilizo de una manera creativa que realmente me permita aplicarla para procesos que son, nosotros le llamamos en el coloquio low hanging fruit, ¿no? Que es los Ujú. beneficios que son lógicos y que evidentemente los voy a Fáciles, ¿no? fáciles, lo que ya puedo determinar para lo que lo puedo usar. Pero los otros procesos son los que creo que de repente causan mucho ruido porque al final la aplicabilidad sigue siendo un misterio y es justamente en lo que nos hemos estado enfocando en este último año, el poder develar, quitarle esa abstracción al concepto de inteligencia artificial y poder empezar a aterrizar casos de aplicabilidad en empresas de diferente gama, ¿no? Desde pequeñas, medianas, grandes o organizaciones de diferente naturaleza, llámese gobiernos, paraestatales, financieras, que es uno de los principales enfoques en los que estamos ahorita, la orquestación de diferentes elementos del diferente stack que implica este ecosistema, porque al final hay que entenderlo como un ecosistema. Entonces, creo que entre más pasa el tiempo y la gente se va dando cuenta, pues evidentemente esa oleada, como todos los sucesos, se dan cuenta que empieza a ralentizarse, empieza a bajar un poco, a estabilizarse, no tanto porque deje de aprovecharse, sino lo que se estabiliza es la percepción y la aplicabilidad. Ok, justo. Y una de las cosas que yo aquí había apuntado, era que por ahí siento, perdón, pienso que algunas empresas y algunas personas, a lo mejor como tú, que están buscando habilitar el handholding en las empresas o promover, ¿no? La implementación del uso de inteligencia artificial, apoyar, ¿no? Eh, hay una disonancia a veces, Jesús, entre lo que son las ideas versus la resolución realmente de problemas, ¿no? Y es que, pues, todo el mundo tiene, hay ideas muy simples, voy a llamarle, o muy obvias, pero que realmente no resuelven problemas que tienen, ¿no? Pareciera que incluso, a lo mejor si las implementas, te generan nuevos problemas porque eran algo que no tenías, ¿no?
Entonces, yo veo que las empresas estamos sufriendo en el tema de, pues estas son ideas y estos son problemas, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial sí me viene a resolver problemas y también parece que algunos de los problemas que tienes aún no son resueltos con inteligencia artificial o ni siquiera la necesitan para poder ser resueltos, ¿no? Claro, creo que ahí, en ese punto, mira, es muy interesante y creo que el tema de los tiempos es de vital importancia como el entender por qué las cosas se plantean de una cierta manera y no de otra, sobre todo porque cuando el fin último es realmente la resolución de un problema o el poder materializar una idea, cualquiera de los dos que sea, necesitamos escarbar y empezar a buscar ciertos elementos para poder lograr un resultado. Para ese tipo de procesos nosotros lo que hacemos es la deconstrucción de una idea a partir de este problema. ¿A qué me refiero con esta deconstrucción? A que regularmente cuando las empresas se enfocan en un producto esto es lo que cree, porque creo que hay un mercado allá afuera y esta es la manera en la que me lo van a consumir. Sin embargo, pues creo que tú sabes que las barreras de los negocios regularmente tienden a hacer que los primeros 2 años son los más difíciles. ¿Por qué? Porque regularmente te das cuenta que la visión o la manera en la que pensabas en que te estabas enfocando en el producto para lanzarlo al mercado, el mercado reacciona de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque hay características que los mueven de una manera en la que no podemos todavía entenderlo al 100%. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente la deconstrucción a partir del problema. ¿Qué significa esto? Que lo primero es entender cuál es el problema o cuál es la idea que quieres materializar y a partir de ahí nos vamos a granular o a pulverizar cuáles son los elementos que necesitas para lograrlo o para hacerlo posible. Esta parte, pues evidentemente tiene que ver con la inventiva de ingeniería que en términos coloquiales es cómo podemos hacer algo posible en lugar de él, qué podemos hacer para vender. ¿Sí me explico? Entonces, son dos preguntas muy distintas, desde perspectivas muy distintas, que sin embargo tendemos como empresarios, como ciudadanos o como emprendedores a confundir que la respuesta, a pesar de que pueda ser la misma, necesitamos identificar exactamente cuál es el enfoque que le vamos a dar, sobre todo porque pues una idea no puede gestarse solamente con un fin último, sino meramente como un conducto hacia una siguiente fase. Y esa siguiente fase evidentemente comprende la evolución de un producto o de un servicio para un beneficio humano de la empresa. Un ejemplo que me gustaría mencionar ahorita que brindabas esto a colación. eh, Ahorita me estoy enfocando mucho en la parte de la investigación, entonces estoy en medio de un programa de investigación en el MIT, en Mm, el cual lo que estamos haciendo es justamente aplicar algo de procesos en ingeniería en reversa para poder entender cómo es que con el conocimiento que existe, y para no ponernos muy técnicos en esta plática, es el cómo podemos entender la resolución o la manera en la que todas estas redes neuronales, un chat GPT o cualquiera de estas IAs, puede o resolvería un problema. Entonces, uno de los casos que tuvimos ayer justamente fue, imaginemos, es un caso simulado, ¿no? Pero imaginemos que es 2020, Coca-Cola está con un precio en la acción por los suelos, porque evidentemente a raíz de la pandemia y del cierre de eventos masivos, de mm, cine, muchos de los canales de entretenimiento, de las plataformas de entretenimiento físico o presenciales que existían hasta el 2020, se han visto evidentemente impactadas por esta situación. Entonces, Coca-Cola está buscando cualquier tipo de idea disruptiva, no disruptiva, básicamente tienen ahorita abierto todo el kimono para darle entrada a cualquier iniciativa que hay. Entonces, éramos un grupo de discusión de alrededor de 22 personas, todos dedicados a temas de inteligencia artificial o a temas tecnológicos. Y lo que intentábamos hacer era encontrar paralelismos en la manera en las que se resolvía cuáles estos problemas, pero sobre todo entender cómo es que lo resolvería una IA, como por ejemplo un OpenAI, bueno, en este caso ChatGPT, cómo lo haría la inteligencia o los modelos que tenemos nosotros en Saptiva, cómo lo haría un DeepSeek. Entonces lo que hicimos fue que colocamos 5 modelos diferentes, les hicimos justamente esta pregunta. Estamos hablando que hay un un loop prompt. de 5 años después de que sucedió toda la situación epidémica del 2020, lo cual te diría, pues evidentemente una inteligencia artificial avanzada que tiene todos estos recursos, toda esta información en web, todo este valor histórico a partir del 2020 al 2025 perfectamente documentado, le preguntamos, ¿qué propondrías tú? Con la intención justamente como de rascarle un poco a su parte creativa para ver cómo resolver esta solución. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, 6 de las posturas que tomó
no hubieran pasado ni siquiera el primer filtro para incorporación de las políticas porque una, o eran repetitivas y ya se habían utilizado, o dos, con los conocimientos que tenemos ahorita de una manera externa, hubiéramos visto que si hubiéramos seguido en el 2020 cualquiera de las propuestas de estas 6 que hicieron los modelos para poder adaptar el modelo comercial de Coca-Cola en esta cuestión y realmente obtener un resultado positivo, ninguno de los 6 era aplicable o no iba a obtener los resultados que realmente se estaban buscando. Sin embargo, cuando empezamos a hacer esta inventiva desde la perspectiva análoga o humana, nos dimos cuenta que pudimos lograr alrededor de 14 diferentes iniciativas y de estas 14, 10 se pasaron justamente al comité de evaluación de uno de estos auditores del MIT y eran muchísimo más viables en cuanto a temas de realización, vamos a decirlo así, o de plausibilidad para poder sacar un resultado positivo. Entonces, qué nos arrojó? ¿Cuál es el summary y la conclusión que podamos obtener de este ejercicio? Que a pesar de que tiene todo el conocimiento, al menos el disponible, que sabemos que está Sí. mapeado, que tiene un valor histórico, Que no, probablemente tiene más conocimiento que el que tú tienes, Jesús, ¿no? O sea, evidentemente, seguro, evidentemente, o sea, sabe recetarte medicinas y cosas que a lo mejor tú, pues no, ni por aquí, ¿no? O sea, exactamente. Sin embargo, esa parte creativa se quedaba carente de perspectivas completamente ajenas al ecosistema conocido, porque ese es el gran valor que tiene la inteligencia humana, que logra llegar a puntos que no llegaría una máquina, al menos no en este momento. Entonces, lo que podemos hacer es quitar ese velo y poder empezar a aterrizar para no tratar de decir, ok, voy a hacer uso o voy a montar o a utilizar la inteligencia artificial como columna vertebral de un negocio por el hecho de que sé qué es lo que se tiene que utilizar. O sea, creo que es muy válido ese punto de vista, pero es más válido el que podamos determinar. Lo que necesito poner es un bloque inicial, el camino de menor resistencia para al menos empezar a interactuar con la tecnología y empezar a detonar hacia dónde me puedo mover con esta tecnología, considerando que ya tengo acceso, una vez que implemente esto, a nueva data, estoy empezando a ponerle atención a mis clientes de una manera en la que antes no lo hacía. Las 5 personas que trabajaban conmigo, evidentemente, ya no me son necesarias porque ahora los procesos en los que los tenía ocupados los puedo tecnocratizar. Sin embargo, lo que podemos hacer es ahora asignarlas a una nueva área. O sea, creo que hay muchas partes que podemos empezar a aterrizar. Simplemente es cuestión de determinar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que puedo lograr y sobre todo qué es el conocimiento que voy a poder obtener a partir de la inclusión de estas tecnologías. sí, a mí un poco, digo, este ejemplo que traes a la mesa me llama mucho la atención con todas estas soluciones que buscan hacer que la inteligencia artificial sea la que te dirija, ¿no? Que la inteligencia artificial es la que dirige tu dieta, dirige tu, revisa qué comida hay, te dice que tu agenda, cómo la tienes que hacer, te dice cuáles son las acciones en las que tienes que invertir sí o sí, y lo hace por ti, ¿no? O sea, que empieza un poco, y yo sí veo, digo, yo soy un early adopter de tecnología toda la vida, aficionado, apasionado, o sea, me gusta, pero yo creo que lo que mucha gente no entiende es que al final del día hay un porcentaje que va a existir probablemente siempre, pero que existe hoy, de uno, alucinaciones, que lo cual pues está dispuesto a errores, ¿no? O sea, entonces, si tú te dejas llevar por la inteligencia artificial a que haga todas las cosas, pues hay gente que no comprende o que no cree que exista esta alucinación porque está diseñada para hablarte bonito, para hablarte con hechos, con datos, estaba viendo ahorita un poco cómo funciona la parte como, como del razonamiento y dice, pero explícaselo y no sé qué, o sea, cuando tú empiezas a leer lo que ocurre un poco detrás, empiezas incluso a cuestionarte más las cosas, ¿no? Pero desgraciadamente el producto final hacia muchas personas es, no, o sea, esto no se equivoca, está súper bien hecho, ¿no? Entonces, sí me llama la atención el que a veces esto se deja de lado, o incluso a veces cuando lo queremos implementar, pues mejor no lo mencionamos, ¿no? Mejor no te menciono que hay una parte pues de cierto error, ¿no? Porque a diferencia del resto de la tecnología, ¿no? Pues en el Excel pones uno y en otra celda uno y le dices que te lo sume, te va a dar dos. Y en la inteligencia artificial probablemente también, ¿no? Pero hay muchos ejemplos
y han surgido curiosos, ¿no? El caso de Strawberry, que si le dices cuántas R's hay en Strawberry, que no, no las puede contar por cómo se Claro. partían los tokens, que ya se parten distinta, ya las puede contar, pero son cosas que dices, o sea, eso en el Excel, claro que me lo da, ¿no? ¿Cómo es posible que este producto que vale billones de dólares no pueda? Entonces, sí me llama mucho la atención el que la gente a veces quiere olvidar esa parte, ¿no? Claro que creo que si te fijas, Mariano, obedece al mismo principio que mencionamos al inicio, que es al inicio de las nuevas tecnologías tendemos a sobrevalorar sus Eso sí. facultades, le damos poderes que probablemente no tiene, pero Sí. en el largo plazo los estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque somos seres que buscamos satisfacción, resolución y ventajas inmediatas. No nos enfocamos tanto en el largo plazo porque creo que iría en contra de nuestra naturaleza, ¿no crees? Sí, sí, es un muy buen punto. Y ahora, a ver, te voy a sacar el nuevo concepto de moda, Jesús, que es Agentic AI, ¿no? Ya no le pusimos Copilot, que fue un gran branding de Microsoft. Mis respetos a quien sea que haya escogido ese nombre, se lo ganaron a todos. Ahora el nuevo, pues la nueva hot word, ¿no? El nuevo keyword o buzzword, como le queramos llamar, es Agentic AI. Y es casi ponerle, usar esta analogía de que contrataste un empleado, es la inteligencia artificial, es tu agente, tú lo sientas en tu lugar de trabajo y es capaz de ejecutar, ¿no? Y es un poco, pues, la nueva panacea, lo nuevo que todos estamos buscando como empresas, porque entonces, sí, de cierta forma no voy a despedir gente, pero tengo 100 vacantes abiertas, a lo mejor ya no las tengo que contratar, realmente no despedí a nadie, estoy, estoy reemplazándolos por inteligencia artificial agentic, y es bien interesante cómo funciona. O sea, yo medio he empezado a leer el cómo funciona, y es este modelo de retroalimentación entre los mismos componentes de inteligencia artificial, que de cierta forma antes tenían un inicio y un final muy definido, ¿no? Un prompt, una respuesta. Un prompt, una respuesta, y ahora no, es un prompt, pero revísalo otra vez, te faltó esto, listo, a ver, ya lo revisaste, tradúcelo, listo, respuesta final, ¿no? Entonces, o resultado final, ¿no? Es un concepto bastante interesante. Yo creo que, pues sí, nos lleva un poco más a lo de largo plazo, como dices tú. También es más difícil de implementar, no es tan sencillo, pero pues se vuelve un poco el que todo el mundo ahora es lo que necesitas, valuaciones impresionantes. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Ahí viene, ya llegó, falta. Creo que ahí esa parte obedece al instinto que tenemos como seres humanos de poder encontrar paralelismos de lo desconocido o de lo nuevo, de esta novedad, versus algo que podamos entender del pasado. Creo que te ha pasado que en los últimos 5 años has escuchado más personas hablando de analogías que creo que lo que vas escuchando en toda tu vida, Sí, porque ese es un reflejo justamente de lo que estamos de entender platicando. las cosas, ¿no? Quiero poder entenderlo con algo que sí entienda. Entonces, creo que el punto más, la manera más sencilla de poder entender esto es que uno de los términos más utilizados en cualquiera de los asistentes virtuales que existen por ahí, o de cualquiera de estos GPTs o de los asistentes virtuales que hay, es explícamelo como si tuviera 10 años, ¿no? Andas. Todo el mundo utiliza esa herramienta porque dice, bueno, al menos creo que con eso la voy a poder, vamos a ponerle instruction fine tuning un Sí, poco sí, para sí, que sí. pueda responderme sin que me vaya a confundir. Entonces, esa es una. La segunda es, este tema de lo de las analogías, justamente, obedece ¿Y cómo lo entiendo entonces? Entonces, cuando tratamos de aterrizar estos casos de uso, no hay manera de que podamos dárselos a una máquina, porque hasta el momento la máquina es 100% responsiva a un estímulo humano. No tenemos tanto la capacidad de entender un sistema operando por sí solo de manera continua y sobre todo tomando el timón del barco. Y estoy hablando del barco proverbial y del barco como literal, porque estamos hablando de en el 2010, recuerdo una entrevista por ahí que mencionaban con Elon Musk en la que decía, para el 2020 estamos hablando de la autonomía absoluta en el manejo de los automóviles. Que dices, ok, evidentemente no se logró,
porque nos dimos cuenta mientras que íbamos avanzando que realmente era algo increíblemente lejano pero no subimos eso hasta que lidiamos con ese tipo de problemas. Sin embargo, los autos autónomos son una realidad hoy en día. Entonces, creo que para poder llegar a ese punto, pues evidentemente necesitábamos darle una personalidad, no sé, películas, Ex Machina, IA, cualquiera de estas, Sí, sí. ¿cómo es que podemos conceptualizar a la inteligencia artificial? La única manera en la que nos da probablemente la cabeza es o robotizarlo o humanizarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no podemos entender que algo, una entidad, se esté comunicando con nosotros y que no le podamos dar una forma que sea abstracta. Que Tenemos un que chip de este tamaño es el que me está hablando, ¿no? exactamente, porque esa es una cuestión que tiene que ver con temas ya de especie, Sí. ¿no? En el que decimos, ok, todos estos miles y miles de años que tenemos desarrollando la corteza cerebral, pudiendo expandir las capacidades de la imaginación, de toda esta inventiva. Sin embargo, de todos modos, seguimos queriendo asignarle roles que tengan mucha semblanza o paralelismo con la cuestión humana. Entonces, esta cuestión de la agentization o la agentización de estos agentes, pues no es otra cosa que el poder computacional aplicado a una tarea en específico. ¿Qué significa esto? Que lo que estás haciendo es poder hacerle una analogía de, ok, vamos a fingir que eres un empleado y ahora lo que vas a hacer es que tú vas a ser el empleado más fregón que existe de esta empresa para temas contables. Entonces ya tienes un agente. Y luego después dices, ok, ahora uno de atención a clientes. Pero resulta ser que puede ser el mismo. Entonces simplemente lo que haces es que Sí. lo facultas a través de un nuevo frontend o de una nueva cadena de consumo que podría ser a través de WhatsApp, a través de un navegador, a través de una app, etcétera. Entonces, creo que es más de lo mismo, simplemente lo que estamos buscando es una manera en la que lo podemos transformar. Ahora, no por esto estoy como menospreciando el hecho de que haya derivado en esa situación o en esa característica casuística sobre, vamos a darle un matiz de agente, como tú dijiste, primero fue Copilot, pero pues evidentemente eso tenía un tema de propiedad intelectual, ahora la agentización de este tipo de tareas, pues creo que es un poco muchísimo, es más digerible, es mucho más masticable y le permite a las empresas, otra vez, de cualquier ecosistema, de cualquier industria y de cualquier tamaño, poder entender el cómo voy a poder empezar. Entonces, evidentemente, tienes una empresa de cualquier tipo de sector, pues no vas a traer, es mucho más sensible que traigas a una nueva persona, un nuevo miembro y lo pongas directamente como un director o como un director de área, como un supervisor, a que le hagas lo que todos sabemos como seres humanos. Hay que empezar desde abajo para entender cómo funciona Sí. todo. Entonces, es exactamente lo mismo con esto. Empieza a partir de algo muy particular y de ahí se empieza a ir a lo general. Ahora, evidentemente creo que en esta plática, Mariano, estamos sobresimplificando muchos de estos conceptos, pero el resultado al final es exactamente el mismo. Esto es la manera en la que podemos entender que podemos utilizar estas herramientas, este poder computacional, pues vamos a llamarle agentes ahorita. Probablemente en los siguientes 2 años vamos a dejar de llamarles agentes y tal vez adquiera un nuevo acrónimo o un nuevo sobrenombre. Entonces, creo que es más poner atención sobre qué es lo que queremos que logre y hacia dónde queremos que camine, que el cómo le vamos a llamar, porque al final los agentes, haciendo un pequeño paréntesis, en el 2016, cuando todavía teníamos la empresa anterior antes de venderla, como mencionaste en el intro, nosotros nos dedicábamos a temas de infraestructura para temas de mensajería. Entonces, alrededor del 90% de los mensajes de verificación, autenticación de doble factor, etcétera, pasaban a través de nuestras venas y solamente nos estábamos dedicando a eso. Sin embargo, estábamos empezando a desarrollar algunas de estas soluciones porque las empresas, en este caso era un banco, nos decía, ok, esto es lo que quiero lograr, pero no sé cómo. ¿Cómo pudieran ustedes como lograr conectar este A al B a partir de un proceso tecnológico? Entonces, en ese tiempo de lo que se estaba hablando era de cómo podíamos hacer que un proceso que les tomaba a este banco, que era el onboarding o la bancarización de una nueva persona, el que una persona se convirtiera en un cuentahabiente. En ese momento del análisis les tomaba alrededor de 42 días y les tomaba alrededor de $45, como 800 y pico pesos. ¿A qué se debía este costo? Uno, a que había mucho tiempo de retraso o de retrabajo en cuanto a la persona teniendo que firmar papeles físicos, la persona o el ejecutivo que estaba gestando esta o gestionando esta nueva cuenta tiene que estar yendo y viniendo a la sucursal o al domicilio de la persona para poder solicitarle la nueva documentación, pasar a mesa de control, revisarlo, etc, etc. Todo un proceso muy largo que evidentemente era costoso, largo y además de eso no garantizaba que la persona realmente se convirtiera en un elemento de valor para la institución.
Entonces, lo que hicimos ahí fue recurrir a esta inventiva y decir, ok, tenemos esta tecnología aquí, tenemos esta necesidad aquí, tenemos esta usabilidad ASA, que es qué tiene el consumidor, qué tiene la institución y qué tenemos nosotros. Entonces, al juntar todos esos elementos en una ecuación y poder determinar este es el resultado que quiero obtener, pues evidentemente lo que hicimos fue de construir justamente el proceso de ingeniería a partir del problema o a partir del proceso y nos dimos cuenta con qué herramientas cuenta el usuario. No, pues tal vez no tiene un smartphone con datos, pero ya veía mucho el tema de redes sociales ilimitadas, etcétera. Ah, ok, entonces WhatsApp sí tiene, perfecto. Entonces, siguiente, ¿qué sí tiene la institución? Pues tiene APIs, tiene APIs, tiene bases de datos, tiene maneras de comprobación, tiene políticas de KYC, que en este caso es conoce a tu cliente, que son todas estas validaciones que hace para que puedan realmente una persona autenticarse como cliente y no vayan a tener un tema de recursos ilícitos, etcétera. Y el primero es que tenía en ese momento nuestra empresa que les pudiera facilitar todo esto, pues eran los canales de comunicación. Entonces, pudimos, a través de un proceso que nos tomó alrededor de 30 días, resolver con esta inventiva un proceso que les tomaba 42 días más $45 de costo, ahora les tomaba alrededor de 12 segundos un onboarding completo. ¿Por qué? Porque ya las personas tenían todo su expediente digitalizado y probablemente lo tienen en su teléfono o lo podían fotografiar y simplemente al hacer uso de un canal como WhatsApp, podían hacer toda esta interacción directamente desde el sillón, en su cama, haciendo lo que estaban haciendo sin ese factor humano de percepción, vergüenza, intimidación, dificultad logística de tener que ir a una sucursal, me atendieron, no traigo los papeles, tengo que regresar. Todo eso lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y podía completarse de una manera muy rápida. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita yo creo que si naciera un proceso de esos, le llamarías el agente del onboarding o el agente de Sí. nuevos, pero pues en ese tiempo tal vez no se llamaba así, sin embargo era lo que estaba haciendo. Ahora, si nos vamos todavía un poquito más para atrás, nos damos cuenta que era también parte de lo que hacían los procesos en temas de, vamos a decir, trámites gubernamentales, el cual tú le llamarías, ah, ok, tú eres el agente de tránsito que lo que hace es cobrar multas en línea, cuando realmente lo único que tienes es una página web que metes un folio de una multa y la pagas. Pero esta agenticación o agentificación de inteligencia artificial lo que nos está ayudando es a poder hacerla más digerible y a poder identificar en qué me puede ayudar. Porque si yo le digo ahorita a una persona que tiene un negocio o una pyme, y le digo, ¿cómo vas a utilizar la IA en tu negocio? Lo más probable es que me va a decir, no sé, pero si le decimos, si tuvieras la capacidad de tener un empleado virtual o un agente virtual que supiera todo de tu negocio, que pudieras tenerlo y que nunca tuviera temas de, pues no se cansa, no tienes que darle vacaciones, no esto, ¿qué lo pondrías a hacer? Estoy seguro que al menos un caso de uso sí le pondrían. Entonces, es lo mismo, simplemente presentado de una manera que sea muchísimo más entendible para el ciudadano de a pie, ¿no? Sí, no, y en el branding es muy bueno, ¿no? Porque al final del día no le pusieron como professional o employee, ¿no? Porque la teoría dice que pues, solamente puede hacer una cosa bien, ¿no? O sea, si como tú decías, ¿no? Tienes este empleado, a lo mejor tienes un contador y ese contador hace 5 cosas o 10 cosas, pero a lo mejor una sola cosa te va a ayudar el agente a ese empleado, ¿no? Entonces, esa parte es la que le pusieron muy bien el branding de la gente, un agente de atención a clientes, pues en realidad nada más está teniendo clientes, no tendría por qué hacer otras cosas, ¿no? Que en la vida real profesional, pues muchas personas, pues tienes un puesto, pero tienes muchas cachuchas, ¿no? Y haces muchas actividades. No, cada una es agentizable, vamos a llamarle de acuerdo a la teoría, pero van bien, ¿no? Pero va para allá, pero todavía está un poco, es algo muy nuevo, ¿no, Jesús? O sea, yo un poco lo que digo es, esto es algo que salió, empezó a sonar, pues ahí de noviembre, diciembre, ya como producto comercial, más que como concepto de inteligencia artificial. Y estamos todavía en enero, febrero, que las nuevas marcas van sacando, pues que se llama operador, que sí se llama no sé qué, pero es un poco sus mismas soluciones productizadas para que las empresas las empiecen y consumidores lo empiecen a adoptar. Y la verdad es que está bastante interesante. Oye, ya, dime. Dale, adelante, adelante. Quería pasar un poco al tema de Saptiva para no dejarlo por allá y lo que están haciendo que me parece bien interesante. Este, y una de las cosas que yo aquí apuntaba es, y bueno, lo dije en el intro, era, ustedes buscan estar creando infraestructura y GenAI para Latinoamérica, ¿no? Que realmente, históricamente hablando también, ha sido un mercado que no tiene muchos, bueno, sí tiene muchos servidores, pero las nubes grandes no nos han volteado a ver, ni las medianas, ¿no?
nos han dejado de lado y de cierta forma ustedes buscando crear la infraestructura y el tema de la privacidad o el tema de la soberanía de datos, que incluso es un concepto que ha empezado a sonar más últimamente con, yo no sé si con un tema nacionalista o también con ante algunas legislaciones de algunos países que se han vuelto muy agresivas en un tema de, pues me tienes que dar todos tus datos y te los pido, y entonces, pero si mis datos están en Estados Unidos y el juez del distrito de Texas se la pide a Facebook, se lo va a dar. Este, se ha vuelto esto un poco más preocupante o más interesante, voy a llamarle, o algo que a la gente le empieza y a empresas les empieza a importar, ¿no? Pero aquí la pregunta que tengo es, ¿se le puede competir a OpenAI? O sea, la batalla ya está terminada, no solo para ustedes, sino para otros. Estamos, porque de cierta forma también creo que estamos, como tú dices, ¿no? Estamos sobreestimando lo actual y no pensando en el futuro, porque hoy por hoy, pues, cuando uno ve la cantidad de inversión que ellos tienen, no solamente ante ustedes, sino ante otras empresas que también tienen un buen dinero detrás, pareciera que ellos ya ganaron, ¿no? O sea, pero a la vez, pues el mercado yo lo sigo viendo pequeño, ¿no? O sea, están en el número 6 ellos de, de tráfico y Google sigue siendo el número 1, ¿no? Y sigue siendo dinero vendiéndote anuncios mientras buscas en internet dónde bañar a mi perro. Claro, no, completamente entendible esa parte. Mira, creo que aquí es importante entender de qué vamos o cuál es la premisa sobre la cual construimos Activa. Y para esto creo que hay que entender un poquito como el contexto histórico del por qué llegamos hasta este punto. Más o menos en el 2007, cuando fundamos nuestra primera empresa, eh, Ángel, mi hermano y yo, partimos de justamente uno de estos principios que mencionamos al inicio, que es nos enfocábamos mucho en el producto, más allá del resolver una necesidad. Evidentemente estábamos increíblemente chicos, no teníamos mucho conocimiento en cuanto hacia dónde se iba a mover toda la parte de la tecnología, pero lo que sí teníamos era la capacidad de identificar hacia dónde se iba a empezar a mover algo de esta parte del consumo, la integración, el valor de la comunicación, y creo que esa fue la razón por la que creamos Cubase en ese momento. Entonces, 2007, 2009 nace el smartphone y sale el nuevo ecosistema en el que evidentemente el mundo cambia por completo a través de las apps, y estas aplicaciones, pues evidentemente después hicieron que se empezara a relegar un poco el tema de la computación de escritorio e inclusive de la computación portátil para todo empezar a enfocarse más en el tema móvil, ¿no? Entonces, a partir de ese punto nos dimos cuenta que al haber sido nosotros quienes estábamos colocados en el 2007 como pioneros en toda esta parte de la tecnología, pues evidentemente nos ganó un lugar especial en la mesa, no nada más para la cuestión del funcionamiento ante las empresas que necesitaban este eslabón de la comunicación, sino también nos logró dar voz, voto y veto en el ecosistema regulatorio, en el moldeo de las nuevas tecnologías, cómo fue que vimos los fenómenos migratorios tecnológicos, como por ejemplo en el 2010, si no me equivoco, 2011, en el que estaba la fuerza de WhatsApp por llegar antes de que fuera la adquisición por Meta a Latinoamérica, y nos utilizaron mucho como ancla justamente para poder empezar a introducirse en el mercado, porque al final pues nosotros éramos mensajería de texto, SMS, y pues WhatsApp literalmente era algo que era paralelo, pero pues utilizando data, ¿no? Entonces, a lo que voy es, tuvimos la capacidad o la bondad, ese beneficio de poder haber sido uno de los eslabones primarios de toda esa cadena de comunicaciones que a la fecha sigue siendo muy relevante. Entonces, haciendo un análisis por ahí del 2021, 2022 con Ángel, determinamos que esta nueva oleada se iba a ver afectada por tres principales factores. Una de ellos es evidentemente el tema del costo. Poder acceder a la infraestructura de inteligencia artificial, a GPU Power, Computational Power, poder computacional en general, es algo caro, porque quienes dictan las reglas justamente son esos jugadores Big Tech que se Sí. encuentran en los países y que evidentemente no obedecen o no se ajustan a las realidades socioeconómicas que existen en Latinoamérica, no nada más por la parte financiera, sino también por la parte de usabilidad o por el mercado de desarrolladores que existen. Te voy a decir algo, nunca había visto que en Latinoamérica existiera tanta hambre y tanta ofensiva tecnológica como la hay hoy en día. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que con esta transición generacional, evidentemente venían nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos espíritus de aventuras empresariales
el poder hacer una diferencia, crear soluciones de orden social, orden financiero, orden gubernamental, y todas estas partían justamente de esta inventiva latinoamericana, porque solamente los latinoamericanos entendemos de la problemática o de los retos que existen en Latinoamérica. Entonces, cuando hacemos este análisis y tratamos de conectar a los dos puntos, nos dimos cuenta que evidentemente estábamos muy lejos de poder ver que estas grandes empresas empezaron a voltear a ver Latinoamérica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que sucede todo el fenómeno de la globalización, pues evidentemente ya somos todo el mundo, todos los países, casi 200 países volteando a ver hacia el mismo lado, pero cada uno tiene capacidades de avance muy distintas, gracias a las capacidades que tengan, sobre todo en cuestión de financiera y en recursos informáticos. Evidentemente, el discurso, si leemos entre líneas de estas Big Techs en Estados Unidos y en Europa, lo que dicen es, me encantaría atender el mercado latinoamericano, me encantaría atender a mercados emergentes como África, como Asia Pacífico, etcétera. Dice, sin embargo, no puedo porque tengo suficiente en el plato y no me doy abasto con lo que estoy Claro. haciendo, ¿no? O en Europa. Entonces, no es que no lo quiera hacer, simplemente no lo hago por esto. Ahora, el plan de desdoblamiento de la tecnología para que realmente haya acceso de parte de estos emprendedores latinoamericanos, ¿qué implica, qué significaba considerando esto? Que evidentemente iba a tomar mucho tiempo. Sin embargo, más no siempre es mejor. ¿Qué significa esto? Todo el mundo está volteando a ver OpenAI, todo el mundo está volteando a ver estos grandes, porque evidentemente son los marcos de referencia a nivel mediático, a nivel percepción, inclusive a nivel consumo. Sin embargo, el hecho de las herramientas que ellos tienen no significa que sea lo que tú necesitas. Otra vez vamos a recurrir a una analogía que creo que es muy válida, y esto es algo que utiliza mucho en nuestro sitio, precisamente como para poder aterrizárselos a personas que tienen que ver con dirección, pero no tienen que ver con temas tecnológicos per se. Imagina que la inteligencia artificial como motor es un motor diseñado para un vehículo. Dependiendo del vehículo o de la usabilidad que necesitas, pues evidentemente le vas a montar un chasis a toda esta parte del motor. Entonces, si tú lo que necesitas es un viaje familiar, le montas un chasis de minivan. Si lo que necesitas es viaje ligero y performance, pues evidentemente le montas el chasis de un biplaza. Y así sucesivamente, pero tienes un motor que te es funcional. Lo primero que necesitamos determinar es qué tipo de motor necesitas tú. Y nos damos cuenta que para esta fase inicial, la verdad es que las empresas no tenían muy claro qué es lo que necesitan. Entonces dijimos, ok, uno es el tema de los costos, que son muy ofuscados y la gente no tiene claridad sobre qué tanto me va a costar implementar IA en mi negocio. Esa es una. La segunda, eh, ¿cuáles son estos casos prácticos y cuál es el resultado que voy a obtener a partir de empezar a implementarlos? Tercera, las interfaces o la integración, cómo me funcionan, considerando que alrededor del 91% de las empresas en Latinoamérica no tienen un área de TI in-house, no tienen un área de sistemas como parte de su genética de negocio. Evidentemente, esto significa que la integración de soluciones tecnológicas siempre va a depender de un tercero. Este tercero regularmente son freelancers, son despachos, son dev houses, son empresas de software que se dedican justamente a abastecer o a proveer estos servicios a empresas que no tienen esa área, básicamente como si fuera un staff augmentation, ¿no? El problema con eso es que evidentemente la narrativa o la percepción de la resolución de uno de estos workflows tiene que ver con que nazcan justamente de quien puede identificarlos bien, que en este caso es la organización. Entonces, ya lo hicimos una vez a inicios de la década anterior, lo haremos esta vez nuevamente con soluciones, nosotros le llamamos sin costuras, que sean fáciles de integrar, con soluciones completas, todo el stack, desde la parte del front hasta la infraestructura que necesitas de una manera asequible, costeable, fácil de integrar y que sea fácil de entender para toda esta parte de la programación. ¿Para qué? Para que construyamos esa capa de tierra fértil sobre la cual se empiecen a gestar o empiece a crearse un nuevo ecosistema que sea realmente atractivo y que les permita a estos desarrolladores echar a volar esta inventiva. Porque si te fijas en los primeros 3 años en los que vimos nacer OpenAI y que empezamos a consumirlo, pues vimos una oleada gigantesca de lo que nosotros conocemos como wrappers o envoltorios. ¿Qué Sí, significaba? Que básicamente eran
funcionalidades de un ChatGPT, conéctalo a través de una API y lo que vas a tener es, móntale encima el wrapper de lo que quieras. Un asistente médico, un asistente Sí. psicológico, un asistente en cuestiones de nutrición, ponle que me haga procesos contables, lo cual dices, funciona bien si lo que quisieras es hacer una herramienta interna. Pero cuando lo que quieres hacer es montar un negocio siendo un wrapper, pues evidentemente no tienes tecnología, no tienes propiedad intelectual, no tienes como tal algo de valor en esta cadena. Y lo que sucedió durante los primeros 2 años, con una nueva funcionalidad que liberara OpenAI a través de ChatGPT o con Gemini Te a través mataba. del navegador, pues el modelo de negocio se rompía porque realmente no había nada ahí. El modelo de negocio lo tenía como tal, la infraestructura. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es dotando a estas empresas, dotando individuos, dotando organizaciones y gobiernos para que puedan darse cuenta que en un solo lugar, en un solo techo, bajo un mismo paraguas, tienen absolutamente el 100% de lo que necesitan para desarrollar. No tienen el conocimiento en cuestiones de código para hacerlo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia, nuestros modelos ya les ayudan a hacer esta implementación. Entonces, lo que estamos impulsando en este momento es justamente eso, la capacidad que tengan estas empresas para poder ingresar a este nuevo ecosistema y que puedan hacer el aprovechamiento de estas herramientas, sobre todo porque lo que nos importa no es transformar el ecosistema de un día a otro, no va a ser posible. Lo que sí nos interesa es tener la tierra fértil y plantar las semillas para que evidentemente en algún momento germine las ventajas de estas organizaciones. Siendo muy cándido al respecto, ya sucede. Ya existen, tenemos un cliente que es, nosotros hablábamos mucho en contexto un poco bromista, que queríamos ser los one person company enablers, ¿no? Que es, pues Ujú. podemos darle las herramientas a que una persona haga toda una empresa siendo solamente él. ¿Por qué? Porque le estás dando todas las herramientas para que funcione. Y ya hemos visto los primeros casos, ya tenemos el primero que ya es Cash Positive, que nos dijo, todo lo monté, todo lo hice de 0 a 100 aquí y evidentemente ya estoy empezando a ver como resultados de eso. Entonces, esta inventiva se va a empezar a dar poco a poco. Porque creo que no es limitativa a personas que estén emprendiendo, creo que es inclusiva a absolutamente miembros de todo tipo de organizaciones. Uno de los clientes que tenemos, que es un banco, nos decía, ya tenía mapeadas mis features o las maneras en las que iba a empezar a hacer este desdoblamiento, esta nueva incorporación, implementación de la tecnología para los primeros 5 años. Dice, pero con los primeros 6 meses que hemos estado utilizándola y que nos hemos dado cuenta en qué la podemos emplear, dice, me borró todo y me doy cuenta que la parte creativa está desbloqueada, pero no tengo la capacidad de ver más allá porque estoy literalmente aprendiendo nuevamente cada día y diseñando nuevos flujos, nuevas capacidades, nuevos alcances, que evidentemente pues esto se va a ver reflejado a largo plazo, pero no podemos aterrizar aún en cuáles van a ser esas bondades. Lo que sí es que sabemos que tenemos que estar en el juego. Qué bueno, qué bueno. Eso yo creo que ese es un poco, me quedo un poco como con esa reflexión, ¿no? Porque al final del día, sí creo yo, lo tuiteaba, ¿no? O sea, desgraciadamente también en México hay una gran, hablando de México nomás, pero seguro pasa en toda Latinoamérica y todos estos países en desarrollo, hay una brecha digital, ¿no? O sea, hay una brecha digital al usar Excel, ¿no? O sea, hay otra brecha digital a ir más allá del Excel, ¿no? Yo sé, muchas empresas, pues nada más tienen su mail, su suite de Office y a lo mejor chatean por WhatsApp, ¿no? Esa es su herramienta de colaboración. Pero hay una brecha digital todavía hacia SaaS, hacia sus productos, hacia sus negocios o sus procesos principales utilizando alguna herramienta como un SaaS, ¿no? Y luego, ahora que agregamos la inteligencia artificial, pues la brecha digital que estaba hasta aquí, ahora está hasta acá, ¿no? Entonces, sí, de cierta forma, si tú estás aquí, empezar a estar en el juego, pues empiezas a reducir la distancia hacia la brecha digital. Y yo creo que las empresas a lo mejor tampoco, yo creo que hay que aventar toda la carne al asador, pero sí hay que dedicar cierto presupuesto, cierta iniciativa hacia ir averiguando cómo vas a ir reduciendo esa brecha digital que se está creando pues mes con mes, ¿no? Porque la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y está habilitando problemas distintos, ¿no? Como tú dijiste al principio, todo era grappers porque era probablemente de lo poco que se podía hacer en ese momento, pero ahorita empezamos a habilitar nuevas funcionalidades y entonces la brecha empieza a ampliarse y entre más te tardes en entrar en el juego, pues más trabajo te va a costar alcanzarlos, ¿no?
Claro, y en los siguientes componentes que mencionaste en tu pregunta, que hablaban sobre el tema de la soberanía de datos, el poder tener un ecosistema hermético en cuanto a toda la parte de la infraestructura tecnológica, ¿por qué es relevante? Y va a ser algo relativamente sencillo y rápido de entender, porque si tenemos dependencias de nuestro sistema financiero al extranjero, creo que nos damos cuenta hoy en día, prendemos cualquier canal de noticias y nos damos cuenta que cada quien está velando por sus propios Sí, intereses. Entonces, si tenemos nuestra información, nuestros sistemas, la cadena de producción, vamos a decir, a nivel logístico, todo esto, dependiendo de algo que esté allá afuera, pues evidentemente estamos sujetos a políticas exteriores que al final no podemos controlar y que nos hemos dado cuenta como de un día a otro. No quiero hablar sobre un tema de un capricho político, pero sí que las nuevas estrategias, tal vez de una nueva administración como la administración de Estados Unidos, pues evidentemente nos dejan con muy poca claridad sobre hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, imagínate, quieres innovar, quieres hacer uso de nuevas tecnologías, pero lamentablemente las tecnologías están allá afuera y no me puedo dar cuenta si de un día a otro ya no voy a tenerlas o la información se va a perder porque va a haber un cierre de fronteras informáticas. No lo sabemos, pero al final del día lo que sí, necesitamos es justamente pensar a largo plazo para prepararnos para el peor de los escenarios. Creo que el 2020 es el mejor ejemplo de que de los tres panoramas posibles para un empresario, pues es el más peligroso porque hay cosas que sé, evidentemente, hay cosas que sé que no sé, pero que están ahí, y hay cosas que no sé, que no sé. Entonces, ese es el mejor para el que nos podemos preparar. ¿Y cómo nos podemos preparar? Pues evidentemente siendo autónomos, siendo sustentables, volteando a ver hacia adentro, porque al final tenemos muchos recursos que podemos hacer. Digo, tenemos ya nuestra infraestructura, no es algo que vayamos a hacer, sino es algo que ya existe. Ya lo tenemos en México, ya está aislada, tenemos vamos a decir, facultad de compartir características de privacidad y todo como el mismo sistema financiero, como el Banco de México, Banco por Banxico. Entonces, todas estas cuestiones creo que son muy importantes que volteemos a ver para que podamos realmente darnos cuenta hacia dónde avanzamos. Ahora, regresando un poquito a la materialización de la inteligencia en cada uno de estos negocios. Te voy a dar un ejemplo que creo que le va a servir mucho a tu audiencia para cómo romper este velo que tiene encima la inteligencia artificial para poder dar ese primer paso. Creo que hasta ahorita hay un número que a mí me voló la cabeza de que lo estamos revisando, alrededor del 91% de las interacciones globales que existen de atención a cliente, llámese a través de un chat, de una línea telefónica, de un menú, de un 01800, que como lo conocemos aquí en México, un 800, de las interacciones en línea, etcétera, todas ya las estás haciendo a través de una máquina. Entonces, en Latinoamérica, el número sigue estando relegado a 31. Entonces dices, ¿cómo puede ser que haya el 60% de diferencia entre una cosa y otra? Pues es porque creo que no lo han podido aterrizar o no lo han podido ver estas diferentes organizaciones. Entonces, si me estuvieran pidiendo una recomendación como lo hacen algunas de las empresas sobre cuál es el primer paso o cómo puedo dar ese primer paso, el primero es, con toda tu base de conocimiento, llámale tu sitio web, tu información, tus estatutos, tu constitutiva, lo que tú quieras, todo eso, imagínate que lo metemos en una cajita, en este caso le podemos llamar un RAG. Entonces lo que hacemos es que conectamos nuestra IA o nuestros LLMs, nuestros agentes, ¿no? Y después le ponemos un frontend, vamos a llamarle WhatsApp. Entonces, lo que hacemos es que tenemos tres elementos comunicándose entre ellos que hacen que ya puedas sumar algo o este empleado virtual que puede atender a tus clientes de una manera increíblemente sencilla. Ahora, puedes decir tú, no quiero empezar por ahí. Puedes no empezar por ahí, pero es el camino de menor resistencia. ¿Por qué? Porque es como si contrataras al pasante que acaba de salir de la universidad y le estás dando tareas de muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque al final del día no va a decir nada que no sea lo que tú le metiste en esa cajita. Segundo paso es evidentemente esta programación o esta configuración de los modelos de lenguaje para que puedan presentar este conocimiento de manera coloquial o entendible, digerible por el ciudadano de a pie, pues evidentemente es el que hace esa chamba para que pueda hacer la comunicación. Y la ventana externa, que en este caso que estamos platicando es de WhatsApp, pues tienes una herramienta que absolutamente todo el mundo entiende cómo funciona, porque ya rompió la barrera de la usabilidad en cuestiones de edad, etcétera. Entonces, con estos tres elementos puedes dar ese primer paso. La verdad es que en cuestión de costo es increíblemente bajo. La parte de la integración no requiere mayor conocimiento en cuestión tecnológica, pero sí estás plantando esa primer semilla sobre la cual cada vez
cada día que va avanzando, le puedes ir agregando facultades y dando nuevas facultades y nuevas facultades. Entonces, probablemente del día 1 al día 120 o al día 365, cuando ya haya tenido la capacidad de empaparse de cómo se comunica con tus clientes, cuál es la manera en la que ellos vienen y preguntan, qué es lo que más les interesa. Cosas que son muy sencillas ya de implementar en cualquiera de estos modelos de lenguaje, pues evidentemente te va a dar las capacidades de después empezar a acrecentarlo, pero siempre es importante poner ese primer bloque. ¿Y cuál es el primer bloque? Más lógico de poner, aquel que sea muy lógico tanto para ti como organización y que no te implique mover nada y que evidentemente tu cliente o tu prospecto pues tenga la capacidad de poder interactuar con él, ¿no? Entonces creo que ese sería un muy buen primer paso. Ok, ok. Me gusta ese approach, ¿no? Me gusta mucho. Oye, Jesús, ya no te quiero robar más tiempo, no sé cómo andes de tu agenda. Te quedan. Déjame ver si no tengo como un hot stop, pero yo encantado de seguir platicando, ¿eh? Dame un segundito. Sí, sí, Aquí la tengo. checaré. ¿Qué dije? En 5 minutitos tengo la Va, siguiente. vale, pues vamos a darle 5 minutitos. ¿Vale? Pues vale, pasamos a Tech Twitter, en donde, como te platicaba, era cada quien trae un tweet para platicarlo. Yo aquí traigo uno de Georgie Oros, y habla de Klarna, que es una, no sé si has escuchado esta compañía, pero es un caso curioso. Su CEO primero tuiteó algo así como de, hemos reemplazado a 400 personas de atención telefónica porque las reemplazamos con inteligencia artificial, ¿no? Y ahora, pues eso lo tuiteó el año pasado, como por ahí de diciembre, ¿no? Y ahorita tuiteó el 14 de febrero y dijo, bueno, acabo de tener una epifanía. En el mundo de la inteligencia artificial nada es tan valioso como los humanos, ¿no? Y así que perdonen que nos tardamos mucho, pero hemos empezado a poner otra vez humanos disponibles para que puedas interactuar con ellos cuando pides soporte, ¿no? Entonces, bueno, me causa mucha, bueno, todo el mundo por sí lo critican mucho porque es una persona muy polémica, pero ese como 180 grados o 360, ¿no? O no quiero decir ni siquiera 360 porque seguramente sí dejó cosas con inteligencia artificial y otras cosas que no. Es interesante, ¿no? También como yo te decía, ¿no? Si le apuestas todo, pues es probable que pierdas todo, o sea, o ganas todo o pierdes todo, ¿no? A lo mejor ahí él debió haber, apostado no tanto, y yo creo que es un poco más ese enfoque. No sé si has leído también este caso o si has visto otros casos similares, Jesús. La verdad es que es más de lo mismo, porque si te fijas, pasó lo mismo que platicamos al inicio. Sobrevaloró la tecnología de una manera inicial y después al final ya se terminó retractando. ¿Qué significa esto? Que evidentemente no todo es blanco, no es negro, nada obedece realmente a un principio escrito en piedra. Lo que estamos viendo ahorita es una transición de la cual no conocemos mucho, pero sí conocemos algo. Entonces, con esas partes que sí conocemos, evidentemente tenemos que empezar a hacer esta integración de una manera muy inteligente, como coloquialmente se conoce, no poner todos los huevos en una canasta, porque al final del día esa dependencia, pues no podemos como, vamos a decir, minimizarla en cuestión del riesgo, ni tampoco podemos considerar que el ser humano o el cliente, el consumidor, cualquiera que sea el cliente tipo de una organización como ella, evidentemente se va a sentir cómodo con ese tipo de interacciones. ¿Por qué? Porque al final del día, todo esto se basa en la resolución de algún tipo de problema. Entonces, puedes tener a una inteligencia como un chat GPT increíblemente conocedora, increíblemente inteligente, que tiene un compendio de todo el conocimiento. Puedes tener una herramienta como Wikipedia en el que tienes un compendio Sí. gigantesco de información. Sin embargo, tengo un problema específico enfrente de mí con una cuestión humana de naturaleza sentimental, vamos a llamarla así, una crisis sentimental, una crisis emocional. Y le pregunto, ¿cómo lo resuelvo? Va a ser muy difícil que realmente tenga una aplicabilidad. Pues es lo mismo con todo el otro tipo de casos. Cuando llega una persona a atención al cliente, ¿qué crees tú que es lo que está buscando? El 90% de las solicitudes vienen cargadas de frustración, de enojo, de molestia, de Sí. decepción o de alguna situación de contexto negativo por el cual estoy buscando a la institución precisamente para una aclaración. Y así sea que sea una aclaración en la que todavía no le imprimo el sentido negativo o positivo al respecto, ya es una aclaración, ya es algo que teóricamente no debería de estar haciendo. Entonces, para ciertos procesos es muy entendible hacerla,
para algunos otros no. Entonces, esto nos habla que evidentemente no todo obedece a estos principios escritos en piedra que realmente no existen. Ahora, lo que sí creo es que se ha dado muchísimo más la transparencia para no darle estos superpoderes de los que mucha gente piensa que tiene, que es ese pequeño fine print o estas letras pequeñas que tienes que te dice ChatGPT puede cometer errores. ¿No? No utilizamos tus datos para entrenar otras inteligencias. No estamos utilizando tu información para robustecer nuestra base de conocimientos. Considera que me puedo equivocar. Entonces, probablemente lo veamos como algo muy lógico, en lo que digamos, siempre ponen como las exclusiones, los asteriscos en la parte baja, sí, pero en este caso creo que es increíblemente relevante porque sí necesitamos imprimirle, sobre todo a las nuevas generaciones, que le dan, porque nacieron con ello, facultades que probablemente no tienen y que evidentemente los pilares de la sociedad o de nuestro funcionamiento como sociedad a nivel negocios, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera, no podemos delegarlos, al menos no en este momento, a procesos tecnológicos autónomos, porque evidentemente pues hay un área de riesgo increíblemente alta, ¿no? Perfecto. Oye, rápido, Jesús, tú traías un tweet de Ionet que dice, bueno, terminas en la parte final, no sé si quieres que lea todo el tweet, de todas formas está aquí en las notas del episodio, pero es muy interesante. Habla sobre la demanda de las cargas de infraestructura de forma dinámica y cómo se va a requerir sin ningún retraso. Y dice, la orquestación en tiempo real es un componente clave en la escalabilidad de los agentes de inteligencia artificial. Te asegura infraestructura adaptativa que crece de acuerdo a las capacidades de los agentes, muy poca latencia en la ejecución de tareas en tiempo real y una base para la siguiente generación de inteligencia descentralizada. ¿Por qué te gustó este tweet, Jesús? Porque creo que habla mucho de la manera en la que se procesa una instrucción. No quiero llamar un prompt para no ponernos técnicos, pero simplemente la manera en la que se hace una instrucción o se obtiene un resultado deseado, pues evidentemente no es lineal ni tampoco es unientidad. Evidentemente estamos hablando de una primera ventana, pero una vez que presionas un botón, que das una instrucción, que haces un prompt, que lanzas una solicitud, detrás de existe una serie muy grande de elementos que tienen que interactuar para poder realmente ofrecerte información de valor o ejecutar una tarea. Entonces, el tema de la orquestación es algo que probablemente solamente recae dentro de las empresas que están metidas en este tema a nivel investigación, a nivel desarrollo, a nivel despliegue de tecnología, y que sin embargo me parece que es más relevante que nunca porque justamente es en lo que nos estamos enfocando en Saptiva, que es la orquestación de recursos con la intención de hacer un proceso lo más inteligente posible. Te voy a poner una analogía nuevamente sobre, imagina tú que la tarea de hoy se llama podar el césped. Entonces, podar el césped evidentemente requiere de una podadora, porque al final del día es algo que ya ha vivido en nuestra sociedad durante muchos años. Sin embargo, si yo te dijera, ok, para resolver ese problema, tráete el motor más grande que podamos conseguir, más potente. Vamos a traernos una PNI para que nos pueda hacer la podada de pasto. Te das cuenta que probablemente va a ser una máquina increíblemente grande, que va a ser muy costoso, que el operarla va a ser muy costoso y que al final del día vas a estar pagando por algo que probablemente no necesitas. ¿Qué es lo que sucedería si tuvieras la capacidad de identificar que lo que necesitas para realizar esa tarea no es que necesites la máquina podadora más grande del mundo que hace siembras y cosechas de manera masiva? Industrial, sí. Exactamente, tú lo que necesitas es algo para uso doméstico, entonces probablemente necesito algo más barato, menos potente y que realmente no me va a implicar ni siquiera el tema de una capacitación para su uso. Entonces, es exactamente lo mismo con la tecnología en cuestión de resolución de problemas. Tienes una empresa, independientemente del flujo al que te dediques, date cuenta que necesitas, uno, entender cómo lo vas a resolver. Si lo ignoras, pues evidentemente necesitas una empresa que te pueda asesorar para este tipo de procesos, pero creo que lo primero que tienes que hacer es no tener el miedo de poder hacer uso de este tipo de tecnología, porque al final son trajes hechos a la medida, son soluciones muy específicas, muy realizadas o pensadas para casos específicos, como lo mencionaste anteriormente. Tiene que ver más con si es experto en una tarea
o quieres un todólogo que sepa de todo. Entonces, si me dedico a negocio A, B o C, pues evidentemente prefiero tener un experto en A, un experto en B y un experto en C, más allá de tener un todólogo que al final me va a ser muy caro, me va a resultar muy costoso entrenarlo para pequeñas tareas y al final va a crear mucha frustración dentro del ecosistema o dentro de la organización, pues porque al final vamos a decir, híjole, realmente no era la herramienta que necesitábamos. Entonces, la razón por la que me interesa esto o por la que me llamó mucho la atención y me dio mucha claridad esa manifestación en el tweet es que para poder ver, a pesar de que sean pequeñas tareas, todo lo que sucede detrás de, para poder realizarlas, está dentro de nuestro ecosistema, contamos con esas herramientas y evidentemente van a poder ser implementadas de una manera muchísimo más accesible, más entendible y sobre todo entendible para las empresas que, si bien no son empresas de base tecnológica, tengan la capacidad de identificar un elemento o un aspecto de su negocio en los que la tecnología sí le va a poder ayudar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Jesús, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes. Estoy en LinkedIn solamente como linkedin.com/Jesús Cisneros. Perfecto. Bueno, pues yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como @chilemolitec. En TikTok también subo cortos en mi cuenta personal, Mariano Rentería. Y a mí también me pueden seguir en X, mi usuario es Mariano Rentería. También en YouTube se llama así mi canal. Y pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos. Y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos. Listo.